Bienvenidas y buenas tardes. Espero que hayáis podido comer y que estéis, pues eso, cargadas de energía para esta segunda sesión. En principio, bueno, es así como una especie de continuación de algunos elementos que vimos ayer, pero bueno, básicamente hoy la intención, la idea es que sea algo, bueno, diferente en cuanto que yo os voy a mostrar mi abstracta manera de utilizar estas nuevas herramientas de las que disponemos desde hace un tiempo, que parece que están cambiando el mundo en particular. Y de alguna forma yo creo que, bueno, pues tienen o pueden tener unas fantásticas ventajas en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en la difícil y ardua tarea de tener que gestionar un punto de venta, una tienda, con no solamente la responsabilidad de tener que hacer vuestros escaparates, ya lo sabemos, sino todo lo demás. Y en este sentido, y decidme si me equivoco, porque la intención hoy, si os parece y si os apetece, es que también la sesión sea un poquito más dinámica, en tanto en cuanto, bueno, pues participéis, comentéis, digáis y deis vuestros puntos de vista, si os apetece. Si no, no os preocupéis, a mí me pagan por hablar y es lo que voy a hacer y como ya habéis visto, me gusta, me encanta y no se... Entonces, bueno, básicamente la idea es ir haciendo una especie de escalado a la hora de daros un poco, pues eso, distintas pautas de qué tipo de inteligencias artificiales y de qué manera, bueno, pues podemos usarlas para poder, de alguna forma, hacer tareas que tienen cierta complejidad de una manera más práctica, que yo creo que es una de las virtudes o de las ventajas de estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Antes de comenzar, yo os voy a hacer una pequeña, porque yo a mí siempre me gusta hacer, bueno, pues unas pequeña, o contar una pequeña anécdota o poner un poco en antecedentes. Yo cuando irrumpieron las inteligencias artificiales en general, me propuse no usarlas jamás. Inocente de mí. Básicamente porque me parece una herramienta bastante, no sé, compleja en el sentido de que, bueno, pues tiene y considero que puede tener ciertos daños colaterales en muchos aspectos. Sigo siendo bastante crítico con la utilización y, de hecho, así ahora que no nos oye casi nadie, me dan un poco de incertidumbre, no sé si decir miedo, inquietud, todo a la vez. Porque de alguna forma veo que en muchas ocasiones lo bueno que tienen, que de alguna forma bueno, sustituyen el trabajo humano, también puede ser algo profundamente negativo para los humanos que necesitan trabajar para poder hacer según qué tipo de procesos. Bueno, más allá de todo, y aparte, bueno, el hecho de la locura que implica, bueno, pues un nuevo mundo que establece según qué tipo de límites y que de alguna forma, bueno, pues también tiene, y esto ya está, simplemente lo menciono y luego vamos al tema, un gasto de energía significativo respecto a que yo he leído en algún lugar, no sé si tenéis alguna información concreta, que cada consulta que hacemos de media en una inteligencia artificial para pedirle según qué tipo de cosas, hay un aparato eléctrico en un lugar, en un servidor y demás, que gasta de media medio litro de agua. Echad cuentas, ¿eh? En el mundo de sequías infernales al que vamos abocados en cierta medida, realmente el uso indiscriminado de este tipo de herramientas, bueno, pues igual deberíamos considerarlo en su justa medida. Más allá de todo esto, las buenas y las malas noticias es que yo me voy a quedar sin trabajo, seguro, porque la inteligencia artificial hace mi trabajo de una forma fantástica, más rápida, no requiere tener 30 y tantos años de experiencia como tengo yo para hacer unos diagnósticos y unas propuestas excelentes. Por lo tanto, bueno, pues ya está. Este será mi penúltimo trabajo, el antepenúltimo, no lo sé. Pero bueno, las buenas noticias es que de alguna forma ya será mucho más asequible hacer trabajos que requieren todo el esfuerzo que implica por vuestra parte o por la mía el hecho de hacer este tipo de cosas. Sin más y sin menos, vamos un poco a ello. Yo soy un poco caótico, no sé si en el bueno o en el mal sentido. Entonces, de alguna forma, voy a ser bastante gráfico a la hora de, primero, explicaros, bueno, pues cuáles son aquellas inteligencias artificiales que yo uso y como os digo, esta sesión es una sesión muy abierta, por lo tanto, os invito a que suméis. Yo sé lo que sé y hasta donde sé. Y si alguna de vosotras utiliza o tiene algún tipo de conocimiento o una duda específica de la utilización de este tipo de recursos, sumad a todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy, porque será tremendamente interesante. El aprendizaje cruzado y ampliado yo creo que siempre es beneficioso para todas las partes. Y como os digo, yo voy a intentar simplificar mucho, muchísimo para tratar de utilizar lo mínimo indispensable y de la manera más sencilla posible para obtener un tipo de resultados. Evidentemente, hay gente que hace un uso muchísimo más complejo y completo de las IAs para según qué tipo de propósito. Yo cada vez que lo intento
los resultados me salen peor. Entonces yo voy a lo básico y es lo básico lo que os voy a transmitir fundamentalmente. Yo creo que en el 90% del tiempo y de los ejercicios que vamos a hacer o de las propuestas o de los juegos que vamos a hacer, en cierta medida, que yo llevo toda la mañana un poco trasteando porque he hecho las primeras formaciones de IA que hice tiempo atrás eran bastante horribles en el sentido de que, claro, yo metía un prompt, lo ponía en la inteligencia artificial y esperaba durante 30, 40, 50 segundos o 3 minutos a tener una respuesta. Ya os digo yo que si hiciéramos esto durante prácticamente toda la clase, al final no sacaríamos mucho rendimiento. Entonces, yo he estado esta mañana anticipando con algunos ejemplos a la hora de explicaros qué es lo que he puesto en cada una de las IAs y cuáles son los resultados, de manera que no perdamos el tiempo, que el tiempo es oro, a la hora de esos procesos intermedios de ver cómo la inteligencia artificial está pensando durante mucho tiempo para dar según qué tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Fundamentalmente yo la IA que utilizo de una forma más rápida, efectiva, sencilla, bueno, primero porque es muy accesible, segundo porque de alguna forma, bueno, pues tiene bastante margen de prueba para poder utilizarla sin tener que abonarme a ningún tipo de suscripción ni nada por el estilo, y realmente genera imágenes de muy buena calidad, es Nano Banana. Es una inteligencia artificial que pertenece a Gemini, a Google, y el link os lo voy a pasar por aquí, luego os lo pasaré para que lo tengáis también cuando recibáis la información específicamente con el soporte de la formación de hoy, pero os lo dejo aquí. Yo, en principio, ya estoy dado de alta en la plataforma. No obstante, si no lo habéis hecho, si no tenéis una cuenta o lo que corresponda, lo único que tendréis que hacer es muy sencillo, y de hecho lo vamos a hacer específicamente aquí, es ingresar en este enlace. Y si tenéis una cuenta de Google, automáticamente lo que tendréis que hacer es poner los datos específicos de vuestra cuenta de Google y acceder a través de ella para poder entrar y comenzar a utilizarla de manera casi inmediata, como habéis visto, sin más. En principio, bueno, me imagino que algunas de vosotras ya estaréis familiarizadas con la utilización de esta IA. Como casi todas, tiene un planteamiento bastante sencillo. En principio bueno, en la parte inferior, perdón que tenga esto aquí, pero lo tengo para que veáis también qué botoneras estoy clicando, porque en algún momento voy muy rápido y si queréis hacer una cosa a lo mejor de las que voy rápido durante el vídeo, la explicación de hoy, como tenéis el vídeo, podréis observarlas con más tranquilidad para ver exactamente qué botones estoy tocando, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente la es una inteligencia artificial que podemos utilizar. No, o sea, creo que no hay un ratio específico de uso concreto, pero bueno, es mucho más, o me da muchas más opciones a la hora de poder utilizarla que ChatGPT, que veremos luego, que de alguna forma, bueno, pues es más limitada, salvo que paguemos la opción o tengamos la opción de pago. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, básicamente lo que tengo que hacer en principio es, bueno, pues dar instrucciones, en este caso, a las instrucciones las llamamos prompts, y bueno, básicamente es la información o las instrucciones o las preguntas o el texto que yo tengo que proporcionarle a la inteligencia artificial para que, bueno, pues me ilumine o me dé algún tipo de respuesta o lo que corresponda en este caso, ¿de acuerdo? Como me imagino que, bueno, ya habéis usado este tipo de recursos de una forma más o menos recurrente, y aprovechando que Jenny esta mañana se ha dado el paseo a la hora de tratar de hacer la fotografía, bueno, tratar no, la hizo, la fotografía de esta tienda de informática, que si no recuerdo mal, hicisteis la inscripción ayer a última hora. No sé si estáis hoy por aquí. ¿Estáis por aquí? Sí, sí, hoy sí que está. Ya, fantástico. Sí. Bueno, pues básicamente, claro, Jenny se encontró que la persiana estaba bajada y además la perspectiva de la foto está un poco de lateral. Bueno, yo la tomo como punto de partida, para que veamos también en bruto las cosas que somos capaces de hacer. Bueno, en este caso, yo en primera instancia, dentro de la foto que me pasaste, Jenny, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una perspectiva frontal. Y bueno, si no estoy equivocado. Ah, no, perdón. Esta foto la saqué directamente de Google Maps, Sí, porque está eso te aquí iba a lo de decir, digo, los esta es la de derechos Google. de autor. Correcto. Bueno, la tengo aquí. Como ya tenía la perspectiva adecuada, pues en principio la planteé y la hice de esta manera. Así pues,
A priori, siempre es conveniente tener una imagen de referencia del escaparate, de la fachada o de lo que quiero, de alguna forma, bueno, incluir dentro de la propuesta que estoy haciendo la IA para tener algún tipo de respuesta. ¿Ok? Y yo básicamente lo que quería aquí era quitar la persiana, porque, claro, si no, pues teníamos un pequeño problema a la hora de empezar a plantear de hacerse un tipo de propuestas. Así pues, yo a la IA le dije esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hice? Pues tan sencillo como yo me voy a la inteligencia artificial y le pongo el texto correspondiente. Espérate que te voy a hacer aquí un pequeño truco de magia. Entonces le digo, mejora la calidad, detalles y nitidez, eliminando la persiana. Y yo ya os digo, soy muy básico a la hora de poner prompts. Y es lo que puse. Y a partir de aquí, dentro de la foto que tengo, ¿ok? Si la tengo en un archivo, que yo creo que la tengo por aquí en algún archivo, voy a buscarlo enseguida sin perder demasiado tiempo. Estamos aquí, tenemos las fotos de IA. Darme un segundito porque tengo dos pantallas y a veces es un poco lío. Aquí está. Vale. Y yo aquí tengo la foto. ¿De qué maneras puedo incluir? Voy a intentar duplicar la pantalla aquí. La tengo aquí. No, tengo en el otro. Perdónate. Es que esto de tener 300 millones de cosas abiertas. Está aquí. Vale. Ok, ahora sí. Vale. Entonces, le digo, mejora calidad, detalles y nitidez, limitando la persiana de qué? Bueno, pues en este caso, de esta imagen, ¿sí? Puedo incluir la imagen de dos formas, bueno, de tres, de hecho. La primera es pulsar en Insert, Images, me abrirá el Upload Files, entonces me iré a la carpeta donde tengo la imagen y la colgaré. Esta es una forma. La segunda es tan sencilla como arrastrar. Cojo la imagen y la arrastro dentro del perfil a la hora de tenerla ahí automáticamente. Y la tercera, si fuera poco, es si copiáis Control C la imagen y os venís aquí y le dais a Control V, la tenéis de igual manera. Por lo tanto, es tremendamente sencillo el poder incluir este tipo de herramientas. Y a partir de aquí, pues nada, empezamos el juego. Así pues, nada, yo lo que le pedí fue esto. En principio, no suele tardar demasiado tiempo en hacer este tipo de premisas. A veces las hace mejor, a veces las hace peor, pero bueno, en este caso, como os digo, bueno, yo creo que ha hecho un buen resultado, más o menos. No sé, ha puesto ahí, sigue teniendo el reflejo de la verja, pero en general ha interpretado la imagen a la hora de mejorarla y, bueno, pues eliminar la persiana, en este caso que teníamos. Como veis, Nano Banana o Gemini es bastante rápido, ha tardado aproximadamente unos 10 segundos. Si hicierais esto en mi experiencia, y si conocéis alguna otra IA que lo haga más rápido, contádmelo, porque me interesa mucho seguir aprendiendo, porque, bueno, al final este es un mundo nuevo en el que tenemos que estar aprendiendo conjuntamente. Si hicierais lo mismo con ChatGPT, lo haría seguramente igual o mejor, porque ha mejorado mucho. Ha mejorado. En la última, vale, Jenny no está de acuerdo. Entonces, como Jenny es quien paga, no, es mucho peor. Es mucho peor. Personalmente me cuesta que ChatGPT saque Ah. unas imágenes en condiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también es cierto que en las últimas, en la última actualización han metido un empujón bastante interesante para no estar al nivel de Nano Banana, pero bueno, para hacer o para O sea, ser para bastante mí complementario, necesita prompts súper es específicos, cierto, es súper cierto. enorados. O sea, Sí, 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 sí. es muy engorroso. Yo le digo en Mm. chat, mejora calidad, detalles y nitidez, eliminando la persiana y me elimina la persiana de al lado. Seguro. Bien, pues bueno, tomemos por buena también esta reflexión y esta experiencia de Jenny para ver que básicamente y fundamentalmente para hacer cosas de manera bastante rápida, y el tiempo es oro en estos casos, esta IA es mucho más funcional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el funcionamiento es tan sencillo como este, tan complejo o como este. Y de alguna forma, bueno, pues nos permite ejecutar órdenes más o menos sencillas a la hora de obtener este tipo de resultados de una forma más o menos recurrente. Punto A. A partir de aquí, en función de lo que se os ocurra, porque claro, el uso que le podemos dar a cualquiera de las opciones y de los recursos que nos ofrece la inteligencia artificial dependerá de lo que necesitemos o de lo que procesemos en nuestra cabeza. La inteligencia artificial es tan inteligente o tan poco como, en cierta medida, bueno, pues los requerimientos que nosotros tengamos a la hora de tratar de hacer o de proponer según qué tipo de cosas. Vale, ya tenemos una fachada. Esta o cualquier otra, me da exactamente igual, pero ahora yo voy un paso más allá en un aspecto que a mí, sinceramente,
y si, bueno, no compartimos el punto de vista, vuelvo a decir, me decís, ¿vale? Pero creo que es extremadamente eficiente, interesante y relevante la utilización de la inteligencia artificial para que nos diga cómo somos, para que nos explique y para tener un punto crítico, por así decirlo, a la hora de recibir un feedback, una retroalimentación, comentarios, planteamientos, aspectos que de alguna forma, bueno, pues pueden percibirse a la hora de analizar mi propia fachada, mi propio escaparate. Para ello, yo también, ChatGPT es en esto bastante eficiente. Por lo tanto, pensad que, bueno, digo, ChatGPT, hago un pequeño repaso, Copilot también es la inteligencia artificial de Microsoft y luego, bueno, equivalente más o menos, sobre todo a nivel textual, a ChatGPT, tenéis también esta otra inteligencia artificial, que es china, que se llama DeepSeek, que es de código abierto y que teóricamente es gratuita, que lo sepáis, no como ChatGPT, que se puede utilizar hasta cierto punto. O sea, con cualquiera de estas herramientas, ChatGPT, DeepSeek, Copilot o Nano Banana, y seguramente muchas más, que yo desconozco, podéis hacer esto que vamos a hacer a continuación. Para mí las más eficientes son ChatGPT, DeepSeek y Nano Banana. Pero lo vamos a intentar específicamente con Nano Banana. Vamos a intentar estar el máximo tiempo posible aquí, porque de alguna forma, bueno, pues es una de las herramientas más flexibles y que nos permite muchas pruebas hasta que nos dice, oye, chaval, chavala, ya está, ya has cubierto el cupo por hoy, vamos a dejar descansar la sesión, mañana o en unas horas te vuelves a conectar. ¿Okay? Si tenéis varias cuentas de Google, pues podéis ir cambiando de una a otra. Yo tengo como unas 12 aproximadamente y bueno, pues voy utilizando eso hasta el fin de los tiempos. Bueno, volvemos otra vez, que me despisto y el tiempo es solo y pasa muy rápido. Mirad, vamos a pedirle a Nano Banana en este caso que nos haga un feedback, una retroalimentación con propuestas de mejora de nuestra fachada, de nuestro escaparate. Y bueno, yo lo hago de una forma en la que ya le doy algún tipo de información. Podéis no dársela, ¿eh? También es un ejercicio muy interesante. Imaginaros poner vuestra fachada y pedirle a estas inteligencias artificiales que os diga sin ningún tipo de información que eso es lo que ven los clientes que pasan por vuestras tiendas, los peatones, ¿ok? ¿Qué veis? ¿Qué tipo de negocio soy? ¿Qué comunico? Por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero sería una opción bastante interesante. En este caso vamos a tratar de tener una respuesta un poco más específica. Por lo tanto, yo le digo feedback de propuesta de mejora para este escaparate y le doy una descripción del negocio. Yo esto lo he cogido, si no recuerdo mal, de las redes sociales o de la página web o algo por el estilo. Informática, usuarios y expresas, mantenimiento y todo relacionado con las nuevas tecnologías en Soria. Y le pido que sea crítica. Pues la inteligencia artificial tiene algo a veces, que es que, bueno, pues está programada, ha sido creada para ser amable. Pero claro, la amabilidad, cuando estoy pidiendo honestidad a la hora de que me expliquen cómo me ven, pues igual no es veraz. Y aquí no sé lo que queréis, pero yo busco veracidad. Así pues, os lo explico muy, muy rápidamente, porque claro, si ponemos esto aquí, que lo vamos a hacer, en la IA, a ver, un segundito, que voy a ir cerrando cosas, pues si no las tengo aquí abiertas y os voy a marear. Vale, ya teníamos esto, entonces, le voy a decir, un segundito, que tengo que hacer aquí una pequeña trampa. Vale, feedback de propuestas de mejora de escaparate, descripción, negocio, informática, le falta un acento, a usuarios y empresas, y ya está, le doy al clic. Y me dice que he cubierto el límite. Vale, cambio de cuenta. Un segundito. Como llevo toda la mañana aquí trasteando con esto, imagino que me he puesto morado a acabar con toda la opción gratuita que tengo. Vuelvo a poner otra vez la imagen por aquí. Bueno, en este caso lo voy a coger de aquí. No volveros muy locas, ¿eh? Venga, y a ver si aquí tengo créditos todavía. Hola, Marina, te vemos por ahí, así como flotando. Mirad la retahíla de información que me está metiendo de repente, ¿eh? Yo no me voy a poner a leer pormenorizadamente cada uno de los detalles de lo que me está explicando, pero nos está hablando de cosas que, oye, yo no sé si lo consideráis, pero puede ser bastante interesante. Tener una visión crítica, real o realista y en mi experiencia bastante bien construida. Yo os tengo que reconocer
que en el 80, 85, 90, por norma, a veces menos, a veces más, de las lecturas que hace esto en ¿cuánto? En 20 segundos, son extremadamente profesionales y muy bien construidas. ¿De acuerdo? Nos habla de saturación y desorden visual. La crítica de Escaparate actual parece una exposición de productos individuales apilados. A ver, esto que te lo diga alguien puede ser doloroso, pero en realidad tener este tipo de información para ver si estamos de acuerdo con ella o no, yo creo que como mínimo es extremadamente valioso. ¿Vale? Nos dice, la oportunidad es menos es más. Un escaparate más currado, con menos productos, pero mejor presentado será más impactante. Falta jerarquía y puntos focales. La iluminación, al menos en la foto, no es la correcta. La estética general, bueno, pues se ve un poco anticuada, dice la inteligencia artificial. Esto cuando vaya yo a hacer las asesorías, si es que voy y os lo digo, os va a doler más, pero si os lo dice la inteligencia artificial, oye, pues como que a uno, como es una máquina al final, pues da un poco más lo mismo, ¿de acuerdo? Comunicación poco clara de servicios y valor, crítica, aunque el rótulo dice Centro Informático Soriano, Servicio Informático Integral, el escaparate no comunica de ninguna forma los beneficios de nuestro servicio, mantenimiento, soluciones. O sea, estamos viendo una cantidad de aspectos de mejora salvajes. Y además, después de esto, me da propuestas de mejora detalladas. Me dice que deberíamos considerar tener un diseño más minimalista y temático. Y bueno, pues nos dice, reduce drásticamente el número de productos, crea escenas o agrupaciones temáticas, oficina en casa, gaming, seguridad de datos, ser más limpios a nivel visual. Tener un punto focal iluminado y destacado, vinilos y gráficos, volvemos a los vinilos y gráficos para comunicar, y alguna frase fácil de entender o alguna imagen que hable de tu tecnología en buenas manos, soluciones informáticas, podemos incorporar una pantalla digital, bueno, y así podría seguir hasta el infinito y más allá, ¿vale? Pero lo bueno específicamente de esta herramienta es que en cuestión de segundos me da, bueno, aquí ya me han puesto una televisión en medio de la puerta, porque claro, la inteligencia artificial es todo lo lista y todo tonta que es, no vamos a engañar a nadie. Pero de entrada, fijaros con el mínimo esfuerzo cómo de repente tengo una propuesta automática que puede gustarme o no. Luego, evidentemente, yo, como dueño de un negocio, puedo estar de acuerdo con las críticas y considerar que de alguna forma son correctas o no. Pero de alguna manera, en cuestión de segundos, tengo un análisis tremendamente profundo y pormenorizado y una propuesta visual de algunos aspectos de mejora que puedo seguir dirigiendo en función de lo que me motive o lo que no, lo que me apetezca o lo que no. Si a la primera vez que intentáis esto, a la segunda o a la tercera, no tenéis un buen resultado, oiga, pues dejarlo estar, ¿eh? Pero de alguna forma, bueno, yo creo que es una herramienta tremendamente interesante para su uso. Y el funcionamiento es tan sencillo como este, ¿de acuerdo? Os enseño un poco, bueno, yo le pedí que me hiciera un resumen, luego le podemos pedir a la herramienta que nos haga un resumen en 4 puntos. Y aquí ya tenemos, si no nos apetece leer, particularmente. Y de repente, bueno, pues ya nos esquematiza al máximo también lo que tengo que hacer y en cierta medida, bueno, pues ya me puede dar también otra imagen o demás. Repetimos que para crear imágenes y propuestas visuales y cualquier otro tipo de elemento, sin mucha consideración, es una de las inteligencias artificiales más eficientes a día de hoy, pero el mercado cambia de la noche a la mañana. Igual dentro de 2 semanas viene otra herramienta, otra inteligencia artificial y deja esto totalmente desfasado. Fijaros, a mí la propuesta que me hizo fue esta. Por contra, porque evidentemente cada vez os va a hacer una propuesta diferente. En este caso, bueno, pues me hizo un cambio de color de la fachada acorde con no sé muy bien qué, porque el logo ahora mismo es rojo y de repente, bueno, pues se han metido el azul. Bueno, el azul está muy ligado con la tecnología y en cierta medida cabe la posibilidad de que a lo mejor, bueno, pues considerara que en este caso pudiéramos utilizar este tipo de recurso, ¿de acuerdo? Y sutilmente, no sé si lo veis, bueno, esto de hecho lo hice yo, no la inteligencia artificial, cambiamos el elemento o el elemento central a la hora de tratar de simular lo que era una pantalla. Seguramente no se entienda muy bien, ¿eh? Era la intención de una pantalla de ordenador y luego utilizar gráfica, es muy básica en este caso, ¿eh? Pero en este caso cabe la posibilidad de que consigamos explicar que realmente, bueno, pues somos un servicio técnico utilizando según qué tipo de recursos. Estos yo los he puesto aquí para poder valorar el hecho de colocarlos en un lugar u otro, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente en este caso estamos utilizando la tecnología para darle, digamos, esta visibilidad a la posibilidad de obtener como mínimo este tipo de feedbacks y propuestas gráficas y visuales en cuestión de muy poco tiempo.
Luego le pedí, luego haremos casos un poco más específicos, porque este quedó un poco regular. Yo sigo pensando que, claro, el uso que le damos a cualquier herramienta, cualquiera de cualquiera, y en este caso una inteligencia artificial, que no es otra cosa que una herramienta, es muy versátil. Y creo que un uso muy interesante para crear contenido visual, o lo que es lo mismo, imágenes y propuestas de imágenes, para nuestros escaparates, los reales, sin ningún lugar a dudas. Pero ojo, hoy en día, no sé si estamos de acuerdo, los escaparates de nuestras redes sociales o nuestras redes sociales son un escaparate realmente muy potente a la hora de que, no sé si estáis de acuerdo, pero bueno, normalmente crear contenido para redes sociales tiene cierta complejidad en el sentido de que requiere tiempo y en muchos casos, además, bueno, pues es engorroso, no sabemos bien qué hacer. Yo hoy no me voy a extender particularmente en la parte, pero bueno, que sepáis que podéis crear reels, imágenes y muchísimo contenido específicamente para redes sociales. Veremos algún ejemplo en la parte final de la sesión de hoy. Pero pensad que podéis crear prácticamente cualquier tipo de imagen recurrente para poder publicitar vuestro negocio de una forma efectiva, utilizando también, bueno, pues conceptos sencillos para poder utilizar o para mostrar o vuestra tienda o vuestros productos de una forma realista o no. En las redes sociales para los contenidos que tenéis que crear. Bueno, en este caso, ya os digo, yo no estoy especialmente satisfecho con el resultado, pero le pedí, pensando un poco en hacer una publicación para Instagram o algo por el estilo, que transformara la pantalla de esta tienda en la fachada, perdón, de esta tienda en una pantalla de un ordenador de manera realista, manteniendo logo y letrero y bueno, con un estilo futurista. Bueno, el ejemplo fue este. Luego veremos otro que a mí me parece que son un poco más interesantes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo con otros negocios. ¿Estáis por ahí hoy? Porque todavía no os tengo fichadas, no sé si estáis, porque hoy ampliamos. Menos confitería al Marza, están Sí, todas. vale, fantástico. Sí, la confitería. Ah, vale, sí, Ana dice que está. Ana dice Sí. que está. Ana, recibido las dos fachadas. En principio he trabajado con esta, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente te explico. Yo, bueno, miré esta imagen que me pasasteis y luego estuve mirando en Google Maps, pero no encontré. Creo que esta es la que nos da una mejor perspectiva específicamente. Es curioso, y también lo digo, si me quieres contar algo o a lo mejor no, yo las dos, tres imágenes que conseguí encontrar, que cuesta encontrar imágenes vuestras, de vuestras fachadas, de vuestras tiendas en redes sociales, las dos que encontré tenían la persiana medio bajar. Yo no sé si es que la persiana es así o si es que justamente las dos se han tomado en este momento. Bueno, más allá de todo esto, para solucionarlo, pues al final le pedí lo mismo que pedimos en la ocasión anterior con la tienda de informática. Entonces le pedí que mejorara la calidad y la nitidez de esta imagen a 8K, no lo hace, pero bueno, mejora relativamente, eliminando la persiana y le dije, porque bueno, se afanaba en incluirme todo el tiempo, pues jamones y cosas. O sea, automáticamente tú si no le das más pauta ya te empieza a poner aquí material. Que no me digas que esto no es una maravilla, ¿eh? O sea, yo porque ya he comido, pues si no ahora mismo estaría babeando de una forma bastante terrible. Ok. Bueno, bien, perfecto. Ya está, sin más, porque sí, a mí me da la sensación, pero también es una cosa mía, que no sé, que como que rompe un poco la limpieza de la visión general del negocio. Y luego, bueno, vamos por partes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente le pedí que eso, hiciera desaparecer la persiana y, bueno, yo veo una entrada mucho más atractiva, accesible, sin más. Entonces, básicamente a continuación hice lo mismo que antes. Le pedí, venga, dame un feedback de propuestas de mejora de este escaparate y fachada. Y le hice esta descripción, ¿eh? No tenéis, que a lo mejor esta descripción está mal hecha, ¿eh? Claro, las buenas noticias es que vosotras conocéis quiénes sois y le podéis decir específicamente a la inteligencia artificial quiénes sois para que de alguna forma ya sea crítica explicándole, vale, tú eres esto, pero tú estás comunicando esto otro. Por lo tanto, ver esas discrepancias que surgen respecto a cómo somos analizados. Bueno, creo que es una obviedad en este caso, pero la inteligencia artificial no es la sabedora absoluta ni la portadora de la verdad absoluta, ¿eh? O sea, sed críticos también con las respuestas que dan. Habrá algunas
que quizás sí que son veraces, ciertas, o con las que podéis o debéis estar de acuerdo, y habrá otras que serán una tontería como otra cualquiera, porque evidentemente no deja de ser una herramienta que puede o no interpretar correctamente según qué tipo de cosas que pueden ser más o no subjetivas. Más allá de todo esto, generan información. Y yo creo que la información que generan es interesante. Le he vuelto a pedir que sea crítica. Y en este caso, bueno, ya os digo, la primera imagen que me dio sin filtro de ninguna clase es, pa, venga, ahí tienes, ya está, a vender. Fantástico. Bueno, yo no sé qué pensáis, pero yo voy caminando por aquí. No, mira, voy a hacer el giro completo. Voy caminando por aquí, en el que veo cortinas, carteles, la despensa. Hostia, pero casi me tengo que, no sé, tengo que despistarme para ver que aquí se venden embutidos, jamones adobados. Oiga, que está bien explicado, pero quizá no está en una de las zonas más accesibles a nivel visual. Yo, honestamente, y con todo el respeto del mundo, todo y más, creo que esta fachada, para mostrar la maravillosa oferta gastronómica y de producto que tenéis, es muy mejorable. Y eso son buenas noticias. Entonces, bueno, pues sí, la inteligencia artificial automáticamente te dice, pues mira, ¿se puede hacer esto? ¿No? Bueno, pues no lo sé. Vale, más allá de todo esto, me dice, yo esto lo he esquematizado muchísimo, ¿eh? La Biblia que me contó después de preguntarle eso es infinita. Pero me dijo, venga, va, vamos a ello. Puntos fuertes. Tenéis una ubicación, yo no sé, por ubicación dentro de la ciudad y demás, pero tenéis una fachada excepcional, en mayúsculas, ¿eh? Una esquina visible, unos fantásticos escaparates, una muy buena base de piedra, que de alguna forma yo creo que va muy acorde también con la calidad del producto, la tradición o muchas cosas. Tenéis un amplio espacio de rotulación y, bueno, evidentemente la experiencia, que no se ve, pero que quizás sí que sería relevante el valorar. Y dice, esto no es cosa mía, que nadie se me enfade. Yo no he dicho nada, esto es la inteligencia artificial. Yo podría decir lo mismo. Bueno, yo no me atrevo a decir esto, ¿eh? Yo cuando hago una asesoría, yo no voy a decir, tenéis una imagen anticuada. Lo diré de una forma más sutil, pero yo creo que o sea, es oro molido tener esta información. Yo no sé, ¿eh? Y yo no te voy a decir que tengas una imagen anticuada, porque en el mejor de los casos, oiga, que a veces, que parece que lo anticuado está, yo soy anticuado, yo tengo 52 tacos, yo soy muy antiguo ya, y eso no quiere necesariamente decir que sea malo. Para algunas cosas sí, si tengo que correr una maratón, pues igual no estoy en la misma forma que hace años, pero bueno, tengo un poco más de experiencia. O sea, la experiencia es un valor, y ser anticuado a veces mola, ¿eh? Pero bueno, en el mejor de los casos es algo que tengo que tener en cuenta a ver si realmente, bueno, me aporta el valor que corresponda o no. Nos dice la inteligencia artificial, no yo, que es una marca débil, falta el logo distintivo y una personalidad más marcada. Nos dice que no destaca el torrezno de Soria, que ha ganado no sé cuántos premios. Yo, vamos, o sea, estoy contando los días para ir ahí a ponerme morado a torreznos, ¿eh? Que luego, a ver, pues luego viene la operación bikini, o sea que bueno, tendré que encontrar un punto intermedio. Más allá de todo esto. Y nos dice que el escaparate es pobre. Yo, mira, me sabe muy mal, pero coincido en cierta medida respecto a que los productos que tenéis y el espacio expositivo que tenéis realmente dan muchísimo más juego de maniobra. No es particularmente atractiva en cuanto a la visibilidad de producto y bla, bla, bla. Y la estética general de la fachada sin carácter y no particularmente iluminada. A ver, es cierto que es de día, por lo tanto aquí puede haber todo el contexto que corresponda. Y aquí la propuesta final. Bueno, pues ya os la leeréis, porque si me pongo aquí a leer todo esto, nos dan las 7:30 de la tarde y yo sigo contando rollos. Así que no, esto lo hacéis en vuestras casas o lo revisáis o en vuestro trabajo si tenéis el tiempo y luego, bueno, pues lo dais por bueno, ¿no? Y ahora, redoble de tambores. Bueno, no lo voy a hacer, que si no voy a poner la pantalla llena de saliva y esto queda muy feo. Eh, pues mira, esto me dijo, es que la despensa tendría que ser así. Bueno, pues no sé, igual sí o igual no, pero más allá de todo esto, o sea, creedme, esto es oro molido y lo vuelvo a decir otra vez. O sea, esto lleva muchas horas de trabajo profesional a la hora de dedicarlo, bueno, pues para que un estudio o gente que se va a quedar sin trabajo, igual que yo, ¿vale? Diseñadores de interiores, que ojo, de alguna forma es una propuesta inicial, ¿eh? Pero bueno, en el mejor de los casos, yo no sé qué deciros, pero bueno, no sé, creo que tiene cosas muy interesantes. A la hora de utilizar el espacio de una forma tremendamente interesante, a la hora de sacarle más valor, a la hora de mostrar el producto de una forma mucho más atractiva, a la hora de trabajar con una luz cálida que realmente pone en valor la exposición de producto y bla, bla, bla. Bueno, podría seguir aquí hasta el infinito y más allá, pero como tenemos que ver muchas más cosas,
de alguna forma ya las vamos pautando, ¿ok? No obstante, luego le dije, oye, que sí, que muy bien, ¿vale? Pero chico, que yo quiero mejorar esto, pero no me quiero arruinar tampoco. O sea, dame una propuesta, porque yo soy muy rata en el buen sentido de la palabra. Y sé, por experiencia particularmente, en muchas ocasiones no contamos con grandes presupuestos para hacer según qué tipo de cambios o renovaciones. Entonces le dije, pero venga, sí, hazme una propuesta low cost, una renovación low cost. Bueno, pues igual, claro, yo aquí no sé tampoco bien cuáles son las zonas, las áreas donde realmente se puede hacer una reinterpretación de planteamiento a la hora de incluir, bueno, pues una exposición, si qué escaparates y cuáles no, se puede poner algún tipo de balda y demás, pero bueno, es que incluso manteniendo el rótulo prácticamente tal y como, poniendo dos planticas y poniendo un poco de gráfica, cambiando ligeramente la iluminación, la tonalidad de la iluminación, abriendo este lateral de escaparate y demás y haciendo unos pequeños ajustes, podemos tener una propuesta que, bueno, nos guste o no. Oye, y si no nos gusta, seguimos probando. Es tan sencillo, tan complicado como esto. Pues vale, lo mismo, un poco, para romper y para acabar un poco también esta parte, fue lo que hice, porque ayer nos quedamos así como un poco a medias también con la droguería de la zona, y le pedí exactamente lo mismo. La descripción creo que también la encontré en algún sitio, no recuerdo muy bien dónde, si en redes sociales, si en la página web, no sé si la tiene, si no, bueno, me disculparéis por ello, pero, y le pedí lo mismo, así que no me voy a extender. Me dijo, rotulación unificada, crea un rótulo principal claro y moderno, vale, que hable de droguería, perfumería, pintura y regalo. Escaparate izquierdo, menos es más, reduce la cantidad de productos, priorizando novedades y atractivos, organización, bla. Venga, pues ya os lo leeréis también, ¿eh? Esta fue la propuesta que me hizo. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Bueno, a mí hay cosas que me gustan y hay cosas que no, ¿eh? Honestamente. Pero fijaros, menos es más. En cuanto a que la visibilidad de producto y la accesibilidad, oiga, no solo de, y además, mira, esto no lo vi esta mañana, la tienda tal y como está ahora, planteada, que también, si al final alguien se atreve a sufrirme en marzo, pues ya veremos esto pormenorizadamente en el tiempo que tengamos disponible para la visita entre Torrezno y Torrendo que yo voy a hacer a vuestras tiendas, ¿vale? Pero la tienda no se ve muy bien en general, o eso creo. Por lo tanto, fijaros que valorar el hecho de que quizá no es posible, porque si no estoy equivocado, esto es un módulo, pero el abrir la tienda, el que tenga una visibilidad, el hecho de hacer un escaparate semiabierto, nos puede ayudar a dar más protagonismo al interior de tienda y a que podamos ver más con menos a la hora de utilizar este tipo de recursos. Elevamos producto, damos más luminosidad. Un escaparate en blanco, incluso aunque tenga muy poca visibilidad o muy poca iluminación, absorbe la poca iluminación que hay, de manera que hace que se vea mucho más. Y el producto también se ve de manera más neutra, más simple, más sencilla. La elevación por grupos de un producto de pequeño tamaño ya la tenéis en el escaparate actual, pero bueno, en este caso nos da también la posibilidad de poder crear este tipo de grupos que a lo mejor aligeran un poco esa carga visual en mayor o menor medida. No sé, ya hay cosas de este escaparate, más o menos de que sea factible, no sé muy bien cuánto costaría, esto ya tendríamos que ver opciones o ver alguna opción low cost, que creo que son de lo más interesante, como mínimo para ver una versión alternativa de mi escaparate. Y también mirarme frente a frente ante el espejo y que un posible cliente me argumente particularmente cuáles son, o un profesional, los puntos fuertes y los puntos débiles de mi negocio. Vale, pasamos al siguiente tema, que de alguna forma también nos llevará a ver algunos ejemplos en paralelo, para los que yo creo que la inteligencia artificial es profundamente útil. No solamente para dar este tipo de diagnósticos, ¿ok? Que lo son y de alguna forma eso, os invito a que hagáis en cada uno de vuestros negocios la prueba tomando una foto de cierta calidad. Consejo a navegantes, si puede ser hacer fotografías nocturnas. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque podremos ver realmente la cantidad y calidad de luz que tenéis. Porque de día es difícil. El hecho de que, bueno, pues o bien hace mucho sol y aunque tengamos una buena iluminación no se percibe, entonces la IA me va a decir que tengo un problema de iluminación cuando en realidad no lo tengo. Y en segundo, más importante, porque vais a evitar al máximo los reflejos y los reflejos hacen que no veamos el contenido del interior del escaparate. Por lo tanto, de noche es mucho más eficiente hacer una fotografía para tener un diagnóstico, el que sea, y un punto de vista más real o realista de lo que es vuestro escaparate. Vale, como os digo, pasamos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es básicamente, bueno, pues ese que tiene la complejidad de, ok, ¿y yo qué hago con mi escaparate? Bueno, pues acerca, no sé, la campaña de verano.
Se va acercando, aunque no lo parezca. Todavía no sé qué frío tenéis en Soria, que sé que hace mucho. Os recuerdo, yo soy de León, Estamos o bien, sea que esta semana estamos bien. he visto por ahí por la ventana que entra un solete Que muy tenemos majo, ¿eh? 18 grados ¿Qué me hoy. estás contando? Eso no es ni medio Ujú. normal, ¿eh? ¿Soria? ¿En serio? Es esta Madre mía, semanita que nos ha dado de tregua, de lluvia, que coged, llevamos 2 meses sin coged, ver el cielo. coged. Sí, yo estuve la semana pasada en León y de hecho, bueno, algo atípico, llevaba cerca de un mes lloviendo todos los días, cosa que en León no pasa jamás, y un frío terrible. Y también ha nevado del orden de 4 veces, en, Sí, en sí. este, lo que llevamos de. O sea que me imagino que estáis un poco ahí, porque siempre está Ahí, la ahí. competición de ¿dónde hace más frío? ¿En Soria o en León? En En Soria Soria. siempre, ¿eh? Pero en León, luego está León, luego está León. Vale, entonces, bueno, ya pensando en la siguiente campaña, en la que sea, evidentemente se lo podéis hacer de la manera que os corresponda, pero bueno, le pedí sobre el escaparate básico que me hiciera una propuesta de escaparate para verano. ¿Ok? Yo más o menos siempre intento darle un poco de foco. Mientras más información le deis, mejor. Pues tendréis una respuesta más coordenada, más específica y más ajustada a vuestras necesidades. Si le decís, si ponéis una imagen y ponéis, hace una propuesta de escaparate de verano, y si entiende que vuestro escaparate es una tienda de lencería, pues fantástico. Pero si no, pues ya está. Faltará gran parte de las características más dirigidas que tiene el hecho de poder plantear, bueno, pues no sé, cualquier tipo de detalle, cualquier tipo de dato, cualquier tipo de orientación que le podáis dar. En este caso, bueno, pues yo para esta tienda en particular pensé que para verano, bueno, pues ya está. El concepto, storytelling, la historia es, hostia, tengo unos productos fantásticos para la época estival. Así pues, bueno, pues son cremas solares, protectores, packs de viajes, antimosquitos. Si son más, más. Si son menos, menos. Si son otros, otros. Pero si podéis concentrar un poco este tipo de información, yo creo que es muy, muy relevante. El concepto, la idea, la propuesta, la historia, el guión, por así decirlo, es bueno, preparado para la playa, viajes, si sois más concisos o menos, pues también poner la información que os corresponde. En este caso, yo vuelvo a decir, yo soy muy rata, entonces le dije, pero es que no me quiero gastar prácticamente nada en esto, así que yo los materiales, y creedme, se pueden hacer cosas alucinantes, con estos malditos materiales que os comento por aquí. Y lo digo porque lo sé, ¿eh? Yo llevo muchos años dando clase, concretamente en distintas escuelas, en una en Barcelona que ya no existe, pero que era muy, muy relevante a alumnos y alumnas de todo tipo y gente con muy poca experiencia. Otro día ya os mostraré algún ejemplo en particular, pero con cartulinas, goma evas, cartón ondulados, vinilos, cartón pluma y poco más se pueden hacer magia absoluta. Bien, pues es básicamente lo que le dije. Le dije un poco también las tonalidades que quería y bueno, pues en este caso que debería estar adaptado al 100% a esta fecha el escaparate. Y en 30, 40, 25 segundos aproximadamente me hizo esa propuesta. A mí me parece que está de coña, ¿no? O sea, no digo que sea buena o mala, porque a partir de aquí, yo qué sé, pues puede haber distintas discrepancias o pues me motiva, me gusta, no me gusta, hay cosas que están muy saturado, el concepto es muy infantil. A partir de aquí yo puedo tener según qué tipo de, lectura y sensación, pero, o sea, algo que a mí particularmente como profesional, que domino mucho y muy bien herramientas de diseño gráfico que me han costado años aprender e implantar, aparte de la parte conceptual, aparte de saber cuáles son los materiales que debería utilizar, que en un maldito chasquido vosotras o yo o quien sea pueda tener una idea de cómo transformar mi escaparate, de cómo crear una campaña, de cómo guiarme a la hora de seleccionar los productos y las temáticas, colores, elementos, dimensión, no lo sé, de una forma tan sencilla como esto, pues luego le pedí, digo, vale, vale, sí, sí, yo te he dicho que sea low cost, pero no, no. O sea, hazme un listado de los materiales y un cálculo aproximado de lo que necesitaré. Y si le seguís preguntando, y aquí, oye, que sí, que yo he visto aquí que aquí han hecho como la arena, ¿con qué? ¿Alguien sabe lo que es esto? Es papel craft, arrugado. O sea, un día que tengáis mucho estrés, cogéis una bobina de papel craft y empezáis ahí a chaparla de mala manera y en un rato tenéis hecho esto, sin mucha contemplación, con un poco de goma eva y demás, con un cúter o con una, no lo tengo por aquí, con un bisturí de papel, os hacéis unas olas de estas que están chupadas, pero chupadas, chupadas. Esto puede ser dibujado, las nubes son vinilo, y de alguna forma, bueno, no le estamos dando importancia también, pues que nos ha sacado hasta el de los mosquitos, del otro lado. Que no sé a cuántos os ha amargado una noche un mosquito. Y en esta tienda tienen todo y más
para evitar este tipo de conflictos y fastidiarte las vacaciones de una forma u otra. Que ese sería otro concepto, ¿eh? Cansado de que los mosquitos te arruinen las vacaciones, entra que aquí yo tengo lo que necesitas. Bueno, realmente es muy, muy interesante ver cómo las distintas franjas del uso de este tipo de recursos nos pueden ayudar a entender que, pues mira, si tengo más o menos un par de herramientas y demás, es que con 80 euros, y te podría calcular más o menos el tiempo. De hecho, se lo pedí, pero ya no lo he puesto aquí, me parecía que era daros mucho el tostón, ¿eh? Pero en principio por menos de 80 euros incluso, ¿eh? Se podrían, yo creo que adecuadamente y con un ratito, pues, le pedí tiempo también, ¿eh? No, aquí no me lo pone, pero me dijo que unas 8 o 9 horas aproximadamente esto podría estar hecho, si sois diestros, ¿eh? Y si no, no. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que también es muy interesante el uso de este tipo de recursos y de plataformas para buscar inspiración, pero ir más allá de la mera inspiración, sino que de alguna forma, bueno, pues para acabar de entender cómo poder construir vuestro escaparate de una forma más sencilla. Que si quisiéramos ahora una versión más simple o más, no sé, más minimalista de este escaparate o otra completamente distinta, pues le podríamos seguir preguntando a la IA para que nos fuera guiando de una forma u otra. Bueno, estos carteles que ha puesto en la... como os dije ayer, yo creo que todavía el léxico, toda la parte ortográfica y demás, bueno, es muy mejorable. Pero por lo demás yo creo que es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Vale. Voy a respirar un poco, que si no creo que me voy a ahogar de la velocidad a la que estoy hablando y todo lo demás, pero ¿dudas, preguntas? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Quejas formales, amenazas de muerte? Ahora abrimos micrófono y os doy Como voz, cuando ¿sí? se casan, hablar ahora o callar para siempre. No, para No, siempre para no, siempre no. luego daré la oportunidad, pero bueno, a veces el dar un punto de interrelación yo creo que es también muy beneficioso para que esto Sí, no sea un monólogo. exacto. Cualquier cosilla que Estamos, tengáis o por micrófono o por el chat, sí. donde queráis. Bueno, si es que estáis ahí, que yo tampoco sé si estáis ahí. O sea, Jenny sí está, pero los demás yo veo ahí unos nombres gordos y poco más. Pero está, vale. Ágil. Ana Hola. está. Hola, niñas, ¿qué tal? ¿Cómo va A eso? ver, yo, Roberto, te preguntaría que con Vale. qué frecuencia se recomienda hacer un cambio de escaparate. Sí, por supuesto. Vale, te voy a dar dos respuestas y voy a intentar no enrollarme porque meto unos rollos infernales y podría estar ahora hasta las 8 de la tarde dándote masticando esta reflexión. La versión oficial es que un escaparate debería actualizarse cada 2 o 3 semanas. La cuestión es que, ¿qué entendemos por actualizarse? Actualizarse es cambiarlo por completo, cambiar una parte. Bueno, yo creo que un escaparate debería rotar con cierta frecuencia. Yo creo que estaría bien cambiar algún elemento del escaparate y ahora viene la... Porque yo más que dar respuestas, yo lo que intento es sembrar dudas para que seamos críticos. Entonces, mi pregunta es, Nines, ¿cada cuánto de media pasa tu cliente o tu público objetivo enfrente de tu tienda? De media. ¿Cada cuánto Es que está en crees? todo el centro en el Collao, entonces, pues bastante, habitual. Entonces, mi respuesta es, tienes que cambiar o actualizar tu escaparate muy frecuentemente. Muy a menudo. Yo creo que sí, con Ujú. detalles, ¿eh? Ojo, con Sí, detalles. O sea, esto no implica el hecho de, hola compañero de Nines, te está esto viendo. no, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora mira, ya tenemos un integrante más en el grupo. Por fin un chico, por fin un chico. Eh, la cuestión es que tú tienes que ver, o tenéis que ver, tú y todas las demás, cuál es la reactividad a este tipo de cambio. Entonces, mi consejo es, intenta pautar un cambio frecuente y ver si sirve, porque a lo mejor Claro. cambias y no sirve. Entonces, tienes que ver si qué tipo de cliente entra de forma más o menos recurrente cuando, oye, pues mira, he tenido digo, bolso, digo zapato, digo gafas, digo crema de sol, digo concepto durante este tiempo determinado y noto que en cuanto he hecho un cambio particular, me entran preguntando a veces por este producto, por si... O sea, la gestión de generación de novedad que implica el hecho de hacer cualquier tipo de cambio hace que, de alguna forma, la gente que pase de manera recurrente pueda notar ese cambio y de alguna forma activar un poco el interés. Si ese cambio no existe y el interés ya ha sido descartado por los cambios anteriores, al final pierdes el foco. Y termino con un ejemplo muy, muy rápido. Yo estuve trabajando en Desigual durante un periodo de mi vida. Yo era el responsable de escaparatismo y visual merchandising en Oriente Medio. Y teníamos que hacer los escaparates de las tiendas de Arabia Saudí. Hablo de 10 tiendas que teníamos allí en ese país del demonio.
Fijaros, las mujeres allí, como sabéis, pues no gozan de gran libertad, por decirlo de una forma sutil, ¿sí? ¿Cuál es la única actividad de ocio que puede hacer una mujer, no sola, pero sí semisola o ligeramente acompañada? Es ir a los centros comerciales. De media, ¿cuánto va una mujer saudí a los centros comerciales? 2, 3, 4 veces a la semana. ¿Qué pasa si no cambias los escaparates de esos lugares? Pues lo veíamos in situ. O sea, de alguna forma, no había prácticamente ningún tipo de interés, dado que la gente veía y descartaba, descartaba y veía. Y en el interior de tienda igual, ¿eh? En Desigual teníamos la misma colección durante 6 meses. Notábamos que se activaban ventas y notábamos que digo en Desigual, esto no tiene por qué pasar en vuestras tiendas, ¿eh? Pero probadlo. Notábamos que se activaban visitas y notábamos que se activaban tiendas cuando cambiábamos o hacíamos ver que cambiábamos el escaparate, a veces con el mismo producto, pero solo cambiarlo de lado hacía que la gente de repente tuviera interés. Hostia, este bolso tan chulo, pero si lo llevo teniendo 5 meses en la maldita entrada. Pues no, lo he cambiado de sitio y de repente aparece y parece distinto. Bueno, o sea, no en todas las tiendas, no en todos los conceptos, no en todas las propuestas, esto funciona de la misma manera. Pero de alguna forma, vosotras, que estáis tan atentas y que tenéis la experiencia que tenéis en este sentido, hacer estas pequeñas pruebas que no conlleven un enorme esfuerzo y ver si realmente notáis un resultado. Y a partir de ahí, pues si cada 2, 3 días hay que hacer un pequeño ajuste, digo pequeño ajuste, fantástico. Y más allá de todo esto, y para terminar, dije que no me iba a enrollar y vaya rollo que os estoy metiendo, para terminar, cuando hablamos de cambios más grandes es a nivel de oportunidad. Oye, que se acerca San Valentín y yo creo que puedo vender en San Valentín. Pues yo qué sé, pon 3 corazones en el escaparate, una frase mona o según qué tipo de cosas y prueba. ¿Funciona? Fantástico. ¿No funciona? San Valentín al cajón. Y prueba y error, y error y prueba. ¿Ok? Gracias por tu intervención. Gracias. Un placer. Vale, seguimos, ¿eh? Y si alguien tiene cualquier otro tipo de duda, oye, pues fantástico. Vale, como ayer Rótulos Pascual lo dejé así como totalmente de refilón, pues hoy he hecho lo mismo, básicamente. Venga, feedback de propuesta de mejora de este escaparate y fachada, descripción, Rótulos Pascual, empresa y bla, 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 se critica. Y en este caso, esto se lo pedí a ChatGPT, que funciona tan bien y mejor, solo que, bueno, yo como no tengo la cuota de pago, pues lo puedo utilizar mucho menos frecuentemente en este sentido. Para feedback yo creo que está fenomenal y de alguna forma también, bueno, pues os invito a que lo utilicéis, ¿de acuerdo? La imagen que me dio de propuesta fue esta. Después de decirme, y ya os lo leeréis particularmente, ¿eh? No es porque no quiera dedicarle tiempo, sino porque, madre mía, es que en 1 hora y media, con todo lo que os tengo que contar, pues si son y 27 ya, y le tengo que dejar 8 o 10 minutos a Jenny, o sea, que Virgen Santa. Bueno, voy como una bestia, ¿eh? En este caso. Y pensar que, bueno, luego os lo contará ella, pero todo esto lo podremos expandir mucho más si es que al final os animáis, os venís arriba y me sufrís en vivo y en directo, que soy duro de sufrir, pero será 1 hora, en el mejor de los casos, allá por marzo. Nos dice que no se entiende rápido qué hacéis. Falta rotulación profesional, por ejemplo. Un escaparate saturado, ¿nos sale de escaparate saturado? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé. No lo sé, no lo sé. Yo creo que aquí hay demasiadas cosas sucediendo y aquí demasiado pocas. Bueno, sea como fuere. Sin elemento grande como protagonista, no consigue llamar la atención. Paneles laterales desaprovechados, que me consta que no es así, pero en este caso sí, ¿vale? Hablamos de estos paneles, que de alguna forma son un lienzo fantástico, pero que en este caso en particular, que es la imagen que me pasó Jenny, si no estoy equivocado, pues realmente no están contando cero, absoluto. Y de alguna forma, bueno, pues el hecho de luminoso digital resta de calidad. Yo tengo una reflexión aquí, claro, esto tiene un coste, pero coño, si vendo y ofrezco elementos de soporte digital, mete elementos de soporte digital. O sea, que la gente los vea. No expliques digital. Digital con una frase, una palabra o un concepto no significa mucho más allá de, entiendo que esto es una pantalla digital que va pasando y demás, pero doy por seguro que tenéis soluciones digitales muchísimo más potentes que estas. Quizá tiene un coste el poder implementarlas, pero yo creo que si se utilizan bien puede ser un reclamo tremendamente interesante para que la gente no solo lo vea, sino que lo entienda y que vea cómo puede aportar un valor a la hora de incluirlo en sus negocios de una forma más o menos específica. Bueno, y podríamos seguir. ¿De acuerdo? Nada, os muestro distintas imágenes y distintas opciones, algunas descabelladas, unas más interesantes. Fijaros aquí, pues por sus santas narices se ha inventado una puerta. O sea, ha cambiado el escaparate por una puerta de acceso, que oye, si se pudiera hacer, igual era fantástico, ¿eh? Pero seguramente no se puede hacer. Más allá de todo esto, yo os tengo que decir que a mí, bueno, hay alguna pequeña parte de esta propuesta visual
que me parece interesante, pero bueno, veo demasiado texto, demasiado concepto, no sé si acabo de entender muy bien, o sea que no sé hasta qué punto es una propuesta muy impactante, llamativa. Creo que se podría entender más, o sea, si vemos el punto de partida y la primera propuesta, quizás se podría entender más y mejor lo que hacéis a simple vista, que seguramente no haga falta porque todo el mundo lo sepa, o a lo mejor todo el mundo no. Bueno, más allá de todo esto, también tenéis que valorar si alguna de estas respuestas os resultan relevantes o no, ¿vale? Bueno, luego, no sé, se inventó esta fachada que la metió no sé muy bien dónde, hizo un rótulo que no sé muy bien de dónde se sacó, que a mí me espanta, pero le metió dos acentos que ya ahí no vamos a entrar particularmente, pero bueno, hay algún elemento en el que, bueno, pues nos habla de un concepto, nos habla de elementos de soporte digital, bueno, de algunos de los materiales que se utilizan. Hay dos mujeres aquí hablando que no sé muy bien si se están peleando o están llegando a un acuerdo, bueno, no sabemos muy bien. Y le dije, no, hombre, pero hazme propuestas en la fachada, por el amor de Dios, que te estás viniendo muy arriba. Y luego me hizo estas otras, que, bueno, en el mejor de los casos, yo creo que tienen alguna cosa que podría ser aprovechable. Bueno, más allá de todo esto, insisto, aquí requeriría trabajar más específicamente respecto a cuáles son el feedback o las características de lo que nos cuenta la inteligencia artificial que nos puede resultar de interés a la hora de poder aprovechar este tipo de recurso, ¿de acuerdo? El hecho de sí o no, poner algún tipo de código QR, de si utilizar algún tipo de elemento gráfico digital, una pantalla que pueda mostrar de una forma más dinámica, primero las pantallas que ofrecéis, si es que las ofrecéis, y luego también los trabajos que hacéis, que yo creo que en este sentido, yo no soy muy partidario de las pantallas, pero cuando hay un concepto de negocio tan complejo en cuanto a que ofrece muchas distintas propuestas como lo es el vuestro y que de alguna forma doy por hecho que tenéis un portfolio de trabajo tremendamente interesante, el poder mostrarlo para ilustrar y que la gente pueda ver este tipo de ejemplos in situ en una tienda física, yo creo que puede ser considerable, ¿de acuerdo? Y bueno, luego pues le hice que me hiciera un par de pruebas más y básicamente la cosa quedó como por aquí. ¿Ok? Y a continuación, y ahora vamos ya a otro capítulo de esta formación loca a la que os habéis apuntado, le pedí que me hiciera algo que también es extrapolable un poco a cualquier otro tipo de ejemplo, de propuesta. Yo creo que es muy interesante tener esta visión, esta reflexión. Creo que sí, también se lo pedí a ChatGPT. Y dije, venga, vale, perfecto. Bueno, ya te he explicado muy por encima, ¿eh? Si aquí se lo explicáis más pormenorizadamente, evidentemente esto estará mucho más y mejor dirigido a la hora de tener respuestas mucho más específicas. Pero pedidle. Es muy interesante esta parte, mucho, a la hora de ampliar límites y descartarlos, a la hora de tratar de buscar específicamente cuáles son las oportunidades que ofrece vuestro negocio a la hora de tener una buena justificación y respecto a lo que nos preguntaban antes de cada cuánto debería cambiar mi escaparate. Podéis tratar de tener una información seguramente tan o muy probablemente mejor justificada de la que yo os puedo dar a la hora de hacer estas simples preguntas u otras semejantes. Así pues, le pedí, dame una propuesta de calendario de cambios de escaparate basado en las más relevantes campañas comerciales, específicamente en mi ciudad, que claro, si hablo de manera general, pues oye, igual son los Sanfermines, pero a mí me dan igual. O igual es una fiesta, pero ostras, es que en Soria pues pasa sin pena ni gloria. Por contra, alguna fiesta local, alguna feria local, algún evento concreto, realmente sí que puede dar una oportunidad en respecto a que yo como negocio pueda justificar el hecho de que valga la pena el hacer una propuesta de escaparate, dado que vienen muchos turistas, dado que hay un consumo específico de mi tipo de producto a nivel pues festivo o yo que sé qué. Por lo tanto, bueno, ahí estaba un poco el planteamiento. Así pues, le pedí, dame una pequeña propuesta también de storytelling, háblame y descríbeme concretamente cuál crees que podría ser el público objetivo, personas que podrían estar interesadas, el público específico, al cual podría ir dirigido en estas campañas mi modelo de negocio. ¿Okay? Y en este caso, esto en Nano Banana lo intenté 3-4 veces y no me deja, lo bloquea, pero en este caso, si lo hacéis en ChatGPT y ponéis vuestra web, si la tenéis, con redes sociales creo que no funciona, porque me parece que se requieren ciertos permisos para poder abrir las redes sociales, por lo tanto no las visita, por lo tanto no tiene esta información. Pero en este caso yo creo que sí que obtuvo la información. Y bueno, básicamente después de un mensaje kilométrico, me propuso estas campañas. Las voy a pasar un poco por encima porque el tiempo de Jenny se acerca, el mío no.
y tengo todavía que contaros varias cositas más, ¿de acuerdo? Entonces me habló, pero fijaros, aquí de manera pormenorizada. De hecho, creo que me hizo 12 propuestas, de las cuales puedo escoger una, dos, tres, cero, ninguna, las que consideréis oportuna. Pero bueno, en el mejor de los casos, de manera bastante dirigida a este modelo de negocio, podría ser a cualquier otro, me hablaba de, bueno, pues una campaña de rebajas. Yo creo que sí, ¿no? O sea, esta tienda de Rótulos Pascual realmente el hacer una campaña específicamente para tratar de promocionar la oferta que tiene, para hacer brillar las tiendas en una campaña tan importante como la campaña de rebajas, pues realmente puede ser interesante, ¿ok? Por lo tanto, bueno, el storytelling podría ser nuevo año, nueva imagen, venga. Siempre se requiere un cambio. En este caso, bueno, pues en escaparates de antes y después impactantes, vinilos con mensajes, lo que podemos utilizar, una pantalla con microvídeo en algún elemento exterior, pero quizá una de las cosas para mí más importantes o más interesantes es tratar de releer en términos externos, que es lo que me ofrece esta inteligencia artificial, quién puede ser, a lo mejor ya lo es, a lo mejor lo tenéis perfectamente clara, a lo mejor de alguna forma esto es irrelevante en todo caso, pero pensad que a lo mejor, pues sí, oye, yo, o sea, nunca había pensado que a lo mejor la hostelería, que sí, que yo sé que sí, o el comercio local tradicional o distintos autónomos pueden ser un público específico a la hora de crear una campaña dirigida a ellos en enero respecto a las rebajas, o que en febrero cabe la posibilidad de que yo haga una campaña de rotulación dirigida, ostras, pues a comercios concretamente que necesitan este tipo de soportes de rotulación, como pueden ser cuáles, pues evidentemente cuáles son los comercios que de alguna forma están abiertos a ofrecer una buena propuesta comercial en la campaña de San Valentín. Pues joyerías, seguro, floristerías, pues muy probablemente. Tiendas de regalo, restauración y seguramente me quede con otras. Fijaros, el público objetivo es completamente distinto. Por lo tanto, la campaña tiene que ser completamente distinta y yo saber que me dirijo específicamente a ello, pues me puede ayudar a crear una campaña con un soporte, con según qué tipo de elementos, de lo más interesante. ¿De acuerdo? Más cositas. Lo paso rápido, ¿eh? Marzo, abril, primavera, Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo se pone Soria en Semana Santa? Bien. Si no, no Sí. se pone mal. ¿Merece la pena hacer alguna campaña para publicitar mis servicios de rotulación? Pues aquí me habla de cofradías. Hostia, pues podría ser, ¿no? O organizadores de eventos o instituciones para dar visibilidad en banderolas. O sea, realmente ya lo tenéis controlado y más que controlado, lo doy por hecho. Pero fijaros cómo de alguna forma simplemente en un clic podemos tener en mayo. ¿Qué pasa en mayo? Comuniones, bodas, eventos. ¿A quién me puedo dirigir? Pues a tiendas de ceremonia, por ejemplo, a la hora de ofrecer según qué tipo de rotulación o según qué tipo de elementos para darles visibilidad. Fotocalls personalizados. Coño, pues fantástico. Me puedo poner en contacto con organizadores de bodas, empresas de eventos, party planners, wedding planners. Y esto me lo dice una maldita inteligencia artificial, de repente poniéndole 4 datos de lo más sencillos a la hora de valorar o descartar, plantear o dar por buenas oportunidades de esfuerzo a la hora de poder crear y utilizar mis escaparates o lo que sea para crear un contenido específico. Este es el punto de partida. Esto es la semilla que planto o no, a la hora de que si luego sigo trabajando con según qué tipo de conceptos, ¿vale? Pues noviembre o diciembre, Navidad, o vete tú a saber qué, cuidado, que a mí estas propuestas me espantan un poco en cuanto a que yo no sé hasta qué punto esto debería ser un escaparate de Rótulos Pascual. De hecho, creo que no. Le dije, pero ¿dónde vas, chico? Haz algo un poco más, no sé, aquí habría que trabajar mucho más, cocer más a fuego lento, pero de alguna forma yo creo que gran parte del concepto en este sentido es interesante para ver exactamente cuáles son los valores y los puntos interesantes que me ofrece el hecho de utilizar según qué tipo de recursos. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos seguir, pero de alguna forma vamos un puntito más allá porque lo dicho, queda muy poquito tiempo y todavía os quiero enseñar 3, 4 cositas más que espero que sean de interés y si no al final ya sabéis, abucheos, que yo estoy abierto a ello y ya está, es perfecto, que lo superaré en algún momento con mi psicóloga. Pues lo mismo, le pedí feedback, propuestas de mejoras que ahora de fachada de Tweet, una tienda fantástica en la que, bueno, pues me dijo muchas cosas también, ¿vale? Estaría bien tener una iluminación más dramática, no lo sé, no tenemos suficiente, no lo sé, ya lo veríamos. Un escaparate en general menos es más, enfócate en una temática tal, maniquís actualizar que sean un poco más modernos, que reflejen comodidad, estilismo, atrezzo, limpieza, bla, bla, bla. Bueno, nos vamos a las imágenes, porque aquí yo de alguna forma no saqué gran parte de las imágenes que me motivaban. De repente me metió aquí este sofá.
O sea, ahí en el medio, que a mí me parece que a nivel concepto puede ser un punto de construcción bastante interesante, ese póster en la parte lateral en la que también pues, nos cargamos gran parte de la ropa de cama, si no me equivoco, que tenemos en esta parte de aquí. ¿Cama? ¿Puede ser? No, no es ropa de cama. Hostia, imagínate, ¿eh? Son chaquetones. Virgen Santa. Bueno, ya hablaremos de esto. Exacto. Entonces, bueno, al final le pedí un poco lo mismo. Venga, hazme una propuesta de storytelling de escaparate de ceremonias para bodas, temática, ceremonias, productos, trajes, estilo clásico, elegante, propuesta low cost. Yo siempre es propuesta low cost. Aquí yo me quiero gastar lo mínimo indispensable, así que no te vengas muy arriba, ¿eh? Y me hizo esto. Virgen María, ¿pero qué es esto? Yo cuando vi esto es como parecen las niñas de la peli de aquella peli, ¿cómo se llama? El Resplandor, que ahora son niños que están saliendo. O sea, yo de verdad, bueno, igual os encanta, A mí, a mí me espanta. Esto, bueno, no sé, si fuera para un escaparate de ceremonia, pues a lo mejor un poco más de género femenino y demás, que lo de los géneros también es relativo, ¿eh? No vamos a entrar, no vamos a abrir este melón aquí, no es ni el sitio, ni el lugar, ni la hora, ni el momento. Pero bueno, no. Le dije, no, pero ¿qué es esto? Por el amor de Dios, haz algo un poco más clásico, con más calidez, dale otro tipo de tono y venga, pues me hizo esta propuesta. Sí, sí, estamos de acuerdo. Yo aquí ya vi que de alguna forma quizás sí que había alguna cosa que podría encajar, más o menos. Nos gusta, no nos gusta, no lo sé. Yo creo la ambientación, la utilización de según qué tipo de recursos, de cualquiera de estas imágenes, aunque no sea el global, no os quedéis con el global, quedaros con las partes. Hostia, qué bien queda la madera aquí, por poner un ejemplo. Y estos cuadros, realmente, una plantita podría ser interesante, un pequeño cartel en la parte superior. Fijaros la información automática que tenemos a la hora de hacer una pregunta casi, o sea, tremendamente sencilla a una inteligencia artificial para ver exactamente cuáles son las distintas formas de poder recomunicar quién soy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo que soy muy amigo de según qué tipo de conceptos, le dije, vale, pero ya te he dicho que low cost, ¿eh? Y hostia, esto cuesta un dinerico, ¿eh? Así que en la siguiente imagen le dije, vale, no está mal, este ejemplo no está mal, pero házmelo con un estilo simple, usando un estilo semejante al que te pongo en esta imagen adjunta. Y me empezó a hacer otras cosas. Que, bueno, quizás soy yo, ¿eh? Quizás que a mí este tipo de estilo me parece muy interesante. Quizá no os lo parece a vosotros, quizá os gusta más la primera imagen con todos aquellos tules y flores y demás, porque al final el gusto es subjetivo. Más allá de todo esto podría seguir indagando. Pero bueno, en este caso seguí jugando un poquito a la hora de ver cómo, con conceptos más o menos sencillos y con materiales sencillos, en este caso no requerí que me hiciera una descripción específica de la tipología de materiales que podía necesitar a todo esto. Pero ya os digo yo que hacer un escaparate de una calidad aceptable con recursos de cartones, cartulinas, goma evas, cartón plumas y cosas por el estilo, que son los materiales que yo invito siempre a usar en este tipo de recursos, es bastante asequible y funcional. Y aquí le dije, espera, esta es muy simétrica, hazme una opción asimétrica, recordáis que hablamos ayer de la simetría. Bueno, pues casi en un clic y de una forma bastante automática y bastante eficaz, tengo visiones concretas de cómo podría ser la propuesta de mi escaparate. Ya sé que el escaparate de esta tienda es un escaparate abierto. No obstante, un escaparate abierto en alguna ocasión puede ser un escaparate cerrado o semicerrado. También veremos esto si hacemos las asesorías para ver si os motiva la idea, cómo podríamos construir este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Y aquí le dije que añadiera un poquito de color y no sé cuántas cosas más. Venga, que me quedan dos cositas así muy importantes que os tengo que contar, que Jenny ya me está mirando así como con, venga, chaval, empieza a despedirte que te conozco, ¿eh? Bueno, ya me empieza a conocer, ya me empezáis a conocer. Siguiente locura que os voy a enseñar. Bueno, en este caso, fijaros, esto, y si no me equivoco, es de Twitter, es de las redes sociales, ¿cierto? Bueno, pues yo cogí estos pantallazos así al azar. Y esta es otra maldad que yo hago de vez en cuando para hacer mis bocetos de escaparates. Voy a ir muy rápido, os la voy a contar. Yo cojo estas imágenes. Bueno, en este caso cogí esta imagen. La coloqué dentro de Nano Banana y le dije, convierte modelo en maniquí neutro blanco, mejora calidad y nitidez a la imagen bla, 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 con bla, 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 bla. Y automáticamente yo ya tengo esto. ¿Vale? Yo esto lo utilizo de muchas formas. Esto a veces lo utilizo simplemente para quitarle el fondo, ajustarlo. Esto se puede hacer de muchas maneras. En el próximo curso ya os enseño las 1001 formas para poder hacerlo. Pero automáticamente yo ya tengo esto, por ejemplo, por si me quiero volver a mi escaparate original y decir, oye, vamos a ver cómo queda para hacer un escaparate digital, Hostia, pues estos maniquís,
podrían quedar bien. Bueno, ya está. Es simplemente una de las 1000 formas en las que puedo usar. Pero ahora, y llegando, digamos, ya a esta parte final de la formación y del uso de una pequeña parte de los cientos y cientos de usos que se le pueden dar a este tipo de recursos, y pensando en generar contenido para redes sociales, el que os voy a enseñar es muy feo, pero como sois seguramente, o casi con total seguridad, muy habilidosas, muy creativas y demás, fijaros, como de una simple imagen, las que yo cuelgo en las redes sociales, de repente podéis obtener una reproducción, bueno, o bien personal, que podríais utilizar en este sentido, o bien más impersonal. Yo siempre soy bastante partidario de utilizar maniquís. Creo que no le restan protagonismo al producto. Es un tema mío, ¿eh? Y aquí le pedí, cambia el fondo del paisaje de montaña de Soria, día soleado con flores de primavera. Traca. Venga, os para redes sociales. Oye, que no, que mira, que no, que... ¿os acordáis? Que teníamos esto por aquí. Pues cogí esto y le dije, pero no, no, espera, espera, que me gusta más este outfit, es más primaveral. Entonces ponle este outfit al maniquí y cambia de postura a una postura más relajada, pero mantén un poco la ubicación y abre plano. Traca. Y en esto, de repente, yo ya tengo mi producto. Es mi producto. O es prácticamente, ¿eh? No creo que haya una gran diferencia. A la hora de poder crear contenidos específicos para poder darles visibilidad y crear, bueno, pues, oye, no, que sí, que yo estoy de las montañas, que son preciosas las montañas de Soria, ¿eh? Pero estoy extraordinario, ¿sí? Yo en verano me quiero ir a Menorca. Pues venga, llévame a este tío a Calas Fonts de Menorca. Traca. Y ahora ponme a los dos, paseando amablemente con mi ropa, ¿vale? En unas posturas más o menos relajadas, en el mismo espacio, con sombras realistas, pero así, ¿eh? O sea, el prompt es este, la utilización de recursos es esta, para vuestras, claro, aquí estamos viendo la ropa de tweet, pero para la lencería, para los productos de, o sea, el hecho de crear un contenido, un entorno en el que poder dar o visibilizar de alguna forma vuestra marca, vuestro contenido, quizá ya no tanto pensando en vuestro escaparate físico, pero sí en vuestro escaparate digital, en vuestras redes sociales, es una oportunidad fantástica. Y termino ya con 4 chorradas que también hice eh, esta mañana porque no tengo tiempo de más, pero bueno, más o menos esto es un poco el contenido, ¿eh? Luego podría ejemplificar más, hacer más detalle o más propuestas, pero bueno, aquí tenéis, ¿eh? Le dije, una opción impactante y coherente en el mundo de las ópticas para esta fachada en particular. Venga. ¿Y esto qué quiere decir? No sé. Bueno, mira más allá, descubre VG óptica. En cuestión de segundos, tengo una publicidad, me guste más o menos. No, hombre, pero espera, publicítame gafas de esquiar. Venga, pues automáticamente ya tienes en la fachada, o bien para pensar en la aplicación de esto a nivel de, porque yo viendo esto se me ocurre que vinilo, rotulación tengo muy mala memoria, perdonadme, porque soy un poco negado con esto, de rótulos Pascual. Le decís, oye, que mira, que esta cosa que puso el personaje aquel que hizo la formación de ella y demás, hostia, qué idea más chula. El poner un vinilo en toda la parte delantera y aquí la forma de las gafas abierta para poner aquí un par de expositores con gafas de sol y un... Hostia, pues ya está. O sea, la idea parte de aquí en cuestión de segundos. Por lo tanto, la utilización que hagáis de según qué tipo de recursos, pensando en que esto se convierta en un escaparate real, pensando en que esto puede ser un escaparate digital para promocionarlo en las redes sociales, es tan versátil o tan flexible como lo que salga de vuestras locas cabezas a la hora de pedírselo y luego utilizarlo, bien para el mundo real o bien para el mundo virtual, donde hacer una publicación o hacer según qué tipo de contenidos es algo que conlleva un montón de tiempo. Y como mínimo para sembrar la idea de la imagen de según qué tipo de conceptos y convertir mi tienda, mi concepto o mi propuesta comercial en el mundo real o en el mundo virtual, en una propuesta, en un escaparate, en una publicidad, porque al final esto es publicidad, específicamente otra, yo creo que es una oportunidad fantástica que nos brindan estas nuevas herramientas. Y termino con, voy bien de tiempo, me voy a relajar, 2 minutos. Vale. Último ejemplo. Venga, tomo como referencia la fachada de Teima. Y le digo, venga, fachada de Teima, haz que la fachada de esta tienda esté completamente tapizada de flores de muchos colores, enredaderas, de la manera más realista y natural posible. ¡Traca! No me digas que la primavera ha llegado a Teima. Igual nos gusta, ¿eh? No tiene por qué. Pero en nada y menos
tenéis eso que nos lleva no sé cuánto tiempo a la hora de poder hacer una maldita publicación, porque si a esto le añadís el maniquí con 2 o 3 elementos fuera y según cuántas cosas más, o sea, tenéis algo que, bueno, no sé, en el mejor de los casos, a ver, igual soy solo yo, ¿eh? Cuidado, que aquí corremos el riesgo de que vuestras clientas piensan que cuando lleguen a la tienda se van a encontrar esto y puede haber una frustración mayúscula. Esto puede pasar, ¿eh? Esto le pasó a Zara en el Soho de Nueva York hace 3 años cuando hicieron una cosa digital que hizo que tuvieran en un día creo que 18 millones de visualizaciones. Ya sé que vosotros no vais a tener estas visualizaciones, pero bueno, que hablen de mí antes de que no hablen. San Valentín, pues San Valentín. O verano, oye, pues verano. El prompt es básicamente el mismo. O sea, de alguna forma construye algo utilizando mi tienda, mis recursos. Aquí luego le dije, hostia, estos cables en el mundo real no los podéis quitar, ¿no? Pero en la inteligencia artificial sí podéis quitarlos, si queréis, si os interesa y si os apetece. Y a partir de aquí, y como tantas cosas, esto es un juego. O puede ser un juego. Yo creo que nada más interesante es que ver cómo algo tan tedioso como tener que crear escaparates, contenido, publicidad de una forma u otra, puede ser tan sencillo, puede ser tan divertido y accesible, y luego, evidentemente, en cada uno de los casos puede tener una utilidad u otra. Pero pensar que desde la concepción de una idea, desde la búsqueda de unas campañas comerciales específicas, desde la creación de según qué tipo de soportes, el tener, digamos, una retroalimentación de cómo es percibido mi escaparate o la creación de contenido visual para redes sociales sobre mi escaparate real, algo tan complejo, que lo es, que requiere tanto esfuerzo y tanto tiempo, hoy, utilizando este tipo de recursos, en el mejor y en el peor de los casos, es mucho más asequible. A partir de aquí, cada cual que haga uso de los mismos y, bueno, en el mejor y en el peor de los casos, gracias, Nines, espero que como mínimo os haya abierto alguna ventana, que de eso se tratan las formaciones, para usar, para aprovechar y para, bueno, pues hacer más efectivo vuestro trabajo y hacer que vuestras tiendas luzcan más, volviendo al origen de todo, lo que decía ayer al principio de la formación. Vuestras tiendas, y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no me saco el corazón porque queda muy feo y luego vamos a tener un final de sesión bastante desagradable. Además, está quedando grabado y luego será viral. Pero con el corazón en la mano, con el corazón en la mano. O sea, el comercio local, vuestras tiendas son tesoros. Lo son supervivientes, tienen que serlo, tienen que aportar valor, tienen tanto que comunicar y que emocionar, que de alguna forma a veces es tan complicado porque otras marcas que no tienen corazón comunican mucho más que nosotros. Bueno, de alguna forma yo creo que este tipo de recursos equilibra fuerzas y hace que de alguna forma, bueno, pues tengamos recursos que las grandes empresas pueden tener a la hora de hacer según qué tipo de propuestas de una manera más asequible. Y desde luego esa es la intención y la expectativa que tengo de haber exprimido al máximo estas 2 horas y yo me callo ya, porque estos 8 minutos son para Jenny. Así que, Jenny, te cedo la palabra. Muchas gracias.